nombre de Cristo Jesús, nos dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que es el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lenguas, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Aleluya. Porque sabemos, hermanos, que estamos delante de un Dios vivo, un Dios de orden, un Dios precioso y maravilloso. Así que, hermanos, vayan abriendo su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9. Aleluya. Gloria a Dios.
Primera de Corintios, capítulo 9. Cuando todos lo tienen, me señalan con un amén y empezamos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya todos lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propio país expensas? ¿Quién plantó viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, ni tiene Dios cuidado de los bueyes. No dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y de los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Amén. Hasta ahí, hermanos. Pueden tomar su asiento dándole gracias siempre al Señor, ¿verdad? Bendito Dios, una vez más, ¿verdad? Que nos permite de estar juntos. Que les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos entienden algo? La verdad, tenemos gran dicha nosotros que el Señor nos ha llamado en los últimos días para nuestra salvación, de pensar y conociendo las Escrituras, porque mucha gente, teniendo aún la Biblia bajo el brazo, la están engañando con la Biblia en la propia mano. Y aquí a nosotros se nos ha hecho, como casi como dice el apóstol Pablo, rogado que hagamos la voluntad de Dios. Así dice Pablo, como rogando a los hombres, dice,
reconciliados con Dios. Y no creas, hermano, como también se nos ha dicho, que Dios nos va a rogar por mucho tiempo. Yo creo que mayor condenación tendríamos si no ponemos por obra la palabra de Dios tal y como es. Allá en Tijuana, eso les decía a los hermanos yo, porque aún los que andan mal allá, que no quieren caminar bien, no es que se rebelen contra nosotros, porque la verdad es la verdad, y ellos mismos dicen los hermanos, y cuando nos juntamos, dicen, allá están oyendo los cassettes, dicen, en sus casas, diciendo cuando los oyen, no, si esa es la verdad, dice. Ahí oren a Dios para ver si me regresa, dice. Que van a andar orando uno por esa gente necia ya con tanto tiempo de enseñanza, digo a los hermanos yo, y tanto enseñarles para que se desvíen siempre, ¿verdad? No tiene sentido. Ni que fueran niños, ¿verdad? Para estarlos cuidando tanto tiempo de evangelio, y muchos de ellos ya los encontré siendo cristianos. Pero como hemos dicho siempre, ¿va? Los que dice Pedro que ya fueron reservados para las tinieblas, para la destrucción, ya Dios los tiene reservados ahí, es imposible que nosotros los saquemos. Pero una cosa les digo yo a ellos allá, bueno, les digo yo, uno de ellos llegó a grado de decir uno se sintió tal vez avergonzado también, y esto es bien tremendo, y escuchen bien ustedes aquí también, a ver si son honestos. Algunos de ustedes a veces en las situaciones que hemos pasado en el discipulado, alguna vez ha sido avergonzado por lo que ha hecho o lo que ha dicho, y cuando ha sido corregido o se le ha llamado la atención por medio del mensaje, ¿se ha avergonzado? No hay ni uno. Hay uno aquí, dice. ¿Hay más? Dos, que se han avergonzado por lo que han dicho o han hecho. Pues uno de estos hermanos allá se avergonzó también, pero cuando yo les hablé, incluso le dije a los hermanos después yo, si yo hubiera querido destruirlo o lo hubiera hecho para destruirle Biblia, le digo, hay cantidad de Biblia para comprobarle que las actitudes de ellos son negativas y podían ser de anticristo y no de Cristo. Pero no se trata de eso, les digo, porque mientras esté la oportunidad de que oigan, nosotros tratamos de edificar, de ver quién entiende para que no se pierda. Y una de las cosas que les decía yo a estos hermanos, en esta condición, uno de ellos llegó a grado de decir, aquí les va una buena, a ver si no lo han pensado ustedes también. Llegó a grado de decir que yo allá les llevaba cosas y los bendecía con la gracia que Dios me ha dado, con tal de que me escuchasen, o con tal de irlos a regañar. ¿Cómo que si buscando necios ando yo? Si yo mismo se los he dicho a ustedes como a ellos, necios no busco yo, sino que yo busco gente obediente, que quiera obedecer la palabra de Dios. ¿Se les ha dicho así, no? ¿Sí? Así se las he dicho de un principio, ¿va? Y el que no la quiera obedecer, les digo, ha venido a un lugar equivocado. ¿Es así o no es así? Y precisamente, y les he dicho esta frase, digo, bueno, allá están, le digo, en las iglesias renegando que el pastor les pide diezmos y ofrendas. Y nosotros, le digo, están renegando porque les damos. Y los bendecimos en vez de pedirles, porque también eso me ha enseñado Jesús a mí. Exactamente todas estas partes donde pasó el apóstol, también nosotros las hemos vivido en espíritu y en verdad. Y hemos experimentado que es mejor dar que recibir. Y que el evangelio no le debemos de poner tropiezo, sino que antes debemos de ser ejemplo para los demás. Si yo les enseñara a ustedes que ustedes deben de ser dadivosos, de la misma manera debo de obrar con ustedes. Si les debo de enseñar que no hagan nada por ganancias, ni que sean deshonestos, sino que sean trabajadores y honestos para mejor darle a los que no tienen, bueno, tal ejemplo les tengo que dar. El apóstol Pedro lo afirma de otro modo y dice, nosotros los ancianos, dice, seamos ejemplo de la grey, dice. Entonces, precisamente, tampoco yo veo a Pedro pidiendo ofrendas. No solo a Pablo. Pablo fue uno de los que fue más lejos y consiguió tal vez el predicar más, como él dice, y tal vez
a ser más discipulado que todos los demás apóstoles, como él mismo lo dice, y se llegó la ocasión de que siempre se halló gente davivosa y que quiso ayudar a los hermanos de Jerusalén por medio de la predicación que Pablo les llevó, y vemos en las escrituras que Pablo lo ve y también les da alabanza a los hermanos que lo hicieron y les dice que han hecho bien porque ellos también, de allá vino el evangelio para ellos, ¿verdad? Y digo, ¿acaso no es también el amor de Cristo dar al necesitado, máximamente a los hermanos de la fe? Ahora, precisamente, nosotros tal vez no lo podríamos hacer todo, pero para eso somos un cuerpo. Dice la Biblia que cada uno hace conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. El otro día mirábamos en parte de los miembros del cuerpo, están también los viles en el cuerpo. Y debemos de tener cuidado porque el mismo apóstol Pablo nos enseña en Corintios 14 que hemos de procurar lo mejor en el cuerpo. Ahora, de todo hay y todo se da. ¿Qué mirábamos el otro día? El otro día mirábamos con ustedes allá en el libro de Corintios capítulo 7 de que cada uno conforme Dios lo había llamado y que hay muchos llamados. ¿Se acuerdan? Pero que todo el que había sido llamado conforme había sido llamado, así hiciese. Ahora, y esto se ordenaba en todas las iglesias, y hablamos de que hay cizaña y hay trigo, y que en Cristo se sujetan cuántas cosas. Todo. El enemigo, a ver, una pregunta con el conocimiento que han llegado a alcanzar. El enemigo que plantó esa semilla en medio del trigo, ¿tienen una idea ustedes de quién lo mandó? Ajá, Dios. Porque es necesario que el reino de los cielos sea así aquí en la tierra. Por eso se nos dice que las tinieblas se van acercando. El día grande y terrible de tiniebla de Jehová se acerca. Y eso es lo que no entendemos. Pensamos que los juicios de Dios simplemente va a ser que Él va a venir y va a destruir todo. No, la misma Biblia nos enseña que en la mano de Cristo, leíamos este fin de semana, este miércoles que pasamos, se sujetan todas las cosas, sean reinos, sean principados, sean potestades, sea dominio, lo visible y lo invisible, que es lo espiritual y lo carnal, lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todas las cosas se sujetan a Él con el hecho de que todos los juicios se hagan conforme a su voluntad. Y cada uno en el cuerpo desempeña su trabajo. Jesús dice una frase que es necesario que hayan tropiezos, así lo dice Él, que tienen que haber tropiezos. ¿Por qué dice Él tienen que haber tropiezos cuando Él es todopoderoso para quitarlos? ¿Por qué creen ustedes? De la iglesia. Si no hay tropiezos, no hay crecimiento. Si no hay lucha, si no hay pelea. Por eso una hermana allá en Tijuana ya no llega también. Y a mí me gusta que los que no le entran mejor que huyan. Yo me gozo. Ustedes sí le van a entrar. Llegó una hermana y me dijo, de esas también que llegan de las iglesias, que divorciada con el marido, que se había dejado y que le andaba buscando y que quería hacer la voluntad de Dios. Y yo como soy como Jesús, ¿va? No de todo me creo. Ahí nomás los miro y me cuido de ellos, dice Jesús. Ten cuidado ustedes. Ustedes quieren que me cuide de ustedes, no. No sean honestos, pues, ¿verdad? Y rectos para con Dios, para que Él nos dé un testimonio de espíritu a espíritu. Y resulta que esta hermana llega allí y me dice, hermano, dice, yo vengo huyendo de aquella iglesia, dice,
de problemas, dice. Pero aquí con ustedes, dice, que se predica así como se predica. Es que cuando yo oí esos mensajes, me dijo, que es la pura verdad, me dijo, en los cassettes. Yo dije, ahí sí, ahí sí están bien. Y llegó ahí como, y vengo a ver, dice que aquí está peor que donde yo estaba. Sí, le digo, es que aquí se está peleando. Y allá todos están vencidos, le digo, ya son de la ramera todos. Y aquí hay más lucha, le digo, y más combate. Y aquí donde más con ganas hay que pelear, le digo. Es que aquí sí estamos peleando, le digo, por eso está peor la situación. ¿Sí me entendieron? Pero no he terminado ahí. Sigo adelante. Viene la otra parte cuando ya se les acaba la risa. Viene la parte donde ya se dejan de reír. Viene la parte que no les va a gustar. ¿Ya me entendieron? Fíjense todo lo que les vengo diciendo, cómo es el reino de Dios, cómo están todas las cosas. Yo veo a Pablo ahí lo que él dice, yo sé por qué y sé cuánto sufrió ese apóstol con los falsos, que él mismo dice, los falsos hermanos. Vemos a Juan hablando de los falsos hermanos, vemos a Pedro, todos con dificultades. Pero escuchen esto. Aquí viene la parte donde se les acaba la risa, como les digo. El problema es que estamos en un grupo y el problema es que no nos vamos a escapar simplemente porque decimos que aquí se nos predica la verdad. Por eso se nos ha dicho, eso no basta ni es lo que debemos de decir. El problema es este, que como dice que los tropiezos son necesarios o que tienen que haber, por lo que acaban de contestarme, entonces aquí hay tropiezos. Pero Jesús también le dice, como a Judas, el Hijo del Hombre le dice, va conforme está escrito, dice, que uno de los que comen conmigo tiene que entregarme, dice. Pero ay de aquel, dice, por quien el Hijo del Hombre es entregado, dice. A ese, dice, le hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Qué dice de los tropiezos? Lo mismo. Y dice lo mismo de los tropiezos, dice, en el mundo tienen que haber tropiezos, dice. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos, a este le hubiera sido mejor no haber nacido. O irse, dice, y agarrar un barco al centro del mar y amarrarse una piedra de molino y arrojarse al fondo de la mar con esa atada en el cuello. Y dicen que esas piedras de molinos eran para moler trigos o no sé qué molían, la uva y todo eso allá en Israel. 1 tonelada dicen que pesan. Si con un quintal no podemos, ¿qué será 1 tonelada? ¿Qué piensan? Por eso pensemos, ¿verdad? Porque es preciosa la palabra de Dios. Yo me gozo con lo que el apóstol escribe aquí, es algo muy legítimo. Y yo sin leerlo, así fui enseñado por el Espíritu también. De que así vivamos y que así hagamos. Es más, me llama la atención también de lo que a él se le encomendó. También a nosotros se nos encomendó lo mismo. Pero aún nosotros, por el mismo Espíritu, somos indicados de que no como a él debemos de trabajar también por el tiempo que vivimos. Ya les he hablado de eso, ¿verdad? Es un tiempo muy diferente donde podríamos contradecir a Dios al ponernos nosotros como andaba Pablo. Porque Pablo, según tengo entendido, y muchos de ustedes han de pensar y muchas veces han de haber juzgado eso, que por qué nosotros no y Pablo sí. Pablo dice en la escritura que se iba a meter a las sinagogas y contendía las escrituras con los judíos, iba y con ellos se ponía ahí con las escrituras a forma de convencerlos, pero aún vemos que Pablo no los convenció a esos hombres. Reyes
Y iba mucha gente. Es más, Pablo hallaba, por ejemplo, así como nosotros hoy día, una iglesia católica. Se metía ahí el apóstol Pablo. Digo, no habían en ese tiempo, pero sí habían otros. ¿Se acuerdan que apareció uno ahí de la diosa Diana? Después que había otro que tenía un dios, al dios no conocido. Y ese se les iba a meter donde quiera. Pero nosotros, por los tiempos que vivimos, hoy iba con la hermana Carmen, que nos llamaron de emergencia y veníamos manejando allá por la Sepúlveda. Allá ven en todos esos lugares de Manhattan Beach, puro americano. Y yo me quedo viendo a esa gente. Hay unos que parecen cadáveres caminando, ya da miedo verlos. Unos todos flacos y andan corriendo en las calles, se miran tan feos. Y yo me les quedo viendo y digo yo, bueno, y la misma Biblia habla como a mí hablaba mi esposa hoy ahí, cuando veníamos en el camino. Le digo, esta gente, le digo, es una gente civilizada, supuestamente, humanamente hablando, con mucha inteligencia, le digo. Y son los más miserables, le digo. Al hablar uno con ellos, le digo, creen en la reencarnación, creen que en la ciencia, pero menos en Dios. Y los vas a ver, le digo, están destruidos. Y bien se cumple la escritura, le digo, que vos indita toda carcañales reventado. Le dije, a lo peor escogió Dios, le digo, para avergonzar a estos que se creen muy sabios en el mundo. En aquel día, le digo, los va a avergonzar Dios a ellos. Los más sabios, el país más poderoso, la gente blanca, la gente más bonita de rostro, la gente aquí nos escogió a nosotros los feos. El chefe no le gustó esto. Mira, cuídese su pelo que no se lo quiere cortar, hoy se lo cortamos. Para avergonzar a los sabios. Y necios son, a la verdad. Y le digo a Carmen, yo en aquel día cuando entré, lindita, que está chaparrita ahí, le digo, toda gordita y cacayale reventado. Y le va a decir, miren, estos son los sabios, les va a decir Dios. Ustedes quieren estar ahí, ¿no? Y ellos van a ser avergonzados. Pero precisamente como Dios le daba al hermano, ustedes han apreciado. A ver, hermanos y hermanas, no se me vaya ni uno y no se me despabile ahorita, porque no es tiempo de eso. Escúchenme bien. De veras ustedes, de corazón, no hipócritamente, porque ustedes creen, si aquí estamos, como les digo a las muchachas, yo les digo a ustedes, aquí estamos al puro mediodía. Aquí tú me dices una cosa y me pones una cara, y por el Espíritu te estoy viendo por dentro y escudriñándote qué eres y qué piensas. Muchos de ustedes ignoran eso y dudan que así es. Pero las Escrituras dicen que el espiritual todo lo escudriña y conoce cuánto, todas las cosas. Lo mismo que Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando aquellos murmuraban dentro de ellos? No fuera de ellos, dice ahí, en sus corazones, dice. Cavilaban en dos pensamientos. Cuando los discípulos empezaban allá entre ellos, allá, y Jesús hasta por allá, que le dice, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? Les decía, vean para acá. ¿Por qué piensan así y así y así? Por eso muchos de ustedes se han quedado cortados en el mensaje y muchas veces en vez de reconocer y darle la gloria a Dios y arrepentirse, se van renegando que saber quién le dijo al hermano y qué chisme le contaron, alguien le dijo, y es Dios el que te escudriña y te está reprendiendo por dentro y por fuera. Y el problema es bien serio, porque ¿tú crees que Dios es el que se va a perder o tú? Ni el predicador. Si está bien el predicador, el que te vas a perder eres tú. Y por eso mismo la pregunta es esta otra vez, ¿verdad? De veras ustedes, hermanos, pero sin hipocresías, hombre, sin cavilar, sin andar pensando en dos pensamientos, con honestidad, ¿le han dado valor ustedes a lo que Dios les ha enviado y nos ha dado? Piensen. No solo me contesten.
O porque, como se les ha dicho otras veces, o porque no se les vende, no le dan valor. Ahora les he dicho a los hermanos que, ay, dame otro CD, dice. El otro se me arruinó. Ya se los puedo empezar a hacer vendidos para que los cuiden, les digo. Quizás porque se les regala, le digo. No le dan valor a nada, como no les cuesta. Quizás porque el evangelio es gratuito, hermano José, no lo quieren, ¿ve? Hermano, él. Y se les hasta regalado los cassettes para que los escuchen y los escuchan, ¿ve? Ya son muy sabios. Y meditaba hoy que leíamos una escritura con la familia. Meditaba en el aceite y las lámparas. Y pensaba cuál es esa lámpara y cuál es ese aceite. Se nos ha dicho que la lámpara representa la luz del conocimiento de la verdad. Hablábamos en el mensaje pasado que muchos de ustedes, la mayor parte, me carecen de conocimiento de Dios. Cuando no se conoce el discernimiento de la palabra, ni se apercibe el mensaje de Dios conforme a las escrituras. Por falta se dijo. ¿Por falta de qué dijimos, hermano Henry, el miércoles pasado? ¿Qué era eso? Sí, aparte de eso, por falta de hacer como los israelitas, de escuchar el mensaje sin fe, sin creer que es Dios el que nos habla, y venimos y fácilmente lo abrogamos porque pensamos que simplemente fue el hermano el que lo dijo o el hermano fue el que habló. Y resulta de que Dios enceguece los entendimientos y el corazón de aquel viene a ser endurecido. ¿Por quién? Como está escrito, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia, porque Él a quien Él quiere endurecer, endurece, y a quien Él quiere salvar, salva. Precisamente es asunto de meditar y de pensar. Eso le decía a los hermanos yo en Tijuana, como a ustedes hoy. No le dan valor ustedes al evangelio que Dios les ha enviado. Porque si le dieran valor al evangelio que Dios les ha enviado, temblaran a su palabra. Como dice Isaías 66. A ver, hoy hablemos de eso. Aquí donde les digo que viene el momento preciso de que pensemos y meditemos. Porque dice Isaías que Dios le dice ahí en el 66, ¿dónde está el templo que me debéis de edificar? ¿No sabéis? Dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero veré con agrado, dice, a aquellos que tiemblan a mi palabra. No a los que pueden hacer algo, no a los que creen ser algo. Y precisamente la pregunta hoy, ya que se da esta enseñanza de esta porción de la escritura, que se nos ha predicado un evangelio tan honesto y tan puro y tan limpio y gratuito, sin costarnos ¿cuánto? Nada. Y puras verdades al corazón, a la conciencia. ¿Has temblado a su palabra? ¿Alguien me entiende qué pregunta estoy haciendo? ¿Sí? ¿Me entienden? O sea que después de cada culto, a ver, ¿cuántos de ustedes se han ido afligidos por la reprensión que Dios les dio?
y temblando en cambiar de actitud y empezar a obrar diferente de aquel instante de que Dios te habló. Va que no solo me tienen que contestar que sí le dan valor. Ahora sí me entienden. Va más allá de una palabra hipócrita, de una respuesta hipócrita de decir, oh sí, qué bendición, qué mensajazo. Esa es la verdad. Es real, es bueno Dios con nosotros. Va más allá. Es asunto de ver nuestra condición. Temblamos a su palabra. La tomamos tal y como Él dice. O se nos es fácil abrogarla otra vez mañana. O se nos es fácil otra vez pasar sobre ella. Entonces a mí se me hace que tú no eres agradecido, ni le estás dando el valor a ese evangelio santo, puro y bueno. Pero el problema es que aún Pablo escribe allá en Corintios 4. Si tú quieres leer conmigo. Por eso, si te retrocedes un poquito aquí conmigo a 4, hablando también de un verdadero siervo de Dios, hablando también de la realeza de ese evangelio. Palaz, despiértate y medita hoy. ¿Le has dado valor a ese evangelio? ¿Has temblado a la palabra de Dios? Que cada consejo que Dios te ha dado a ti, hermano y hermana, has temblado y lo has puesto por obra. Entonces me dirías que sí has apreciado el evangelio que se te ha predicado. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O se les acabó la risa? Porque de otro modo, se nos dijo la vez pasada que estábamos exactamente en la misma situación de los fariseos que se les había dado la llave del reino de los cielos y que se habían quedado en la puerta de tapón y que no entraban ellos y tampoco dejaban entrar a los que querían. Entonces te has convertido, como empezamos, en una piedra de tropiezo. Y te digo una vez más, Jesús te lo dice hoy, te hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? Veamos lo que dice el apóstol así. 4. Así pues que tengamos los hombres por servidores de Dios, de Cristo, y administradores del ministerio, del ministerio de Dios. Ahora bien, dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Escucha bien, hermano, las intenciones que te digo que te podría escudriñar hoy por el Espíritu, y que solo se trata de darte una enseñanza para ver si se te hace entender, para que no te vayas al infierno y puedas heredar la vida eterna. Pero las intenciones de los corazones, de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubierais recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como posteros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pero el asunto es, ¿quién va a escapar? ¿Acaso no tiene que venir el juicio según el evangelio que Pablo nos predicó? Y no según lo que conocemos de las escrituras, cada uno será juzgado. No porque estás aquí viviendo una apariencia de que aquí se te dice la verdad, quiere decir que sos salvo. Pienso más bien que si no tiemblas a la palabra de Dios y caminas dignamente delante de Dios, tal y como Él nos especifica en su palabra, yo te diría que estás comiendo juicio y condenación mayor que las de afuera en este lugar. Por eso pensemos y meditemos otra vez la pregunta. ¿Le hemos dado valor al evangelio que se nos ha predicado? ¿Hay alguno aquí sincero que me pueda decir que le ha dado valor? Yo ya les dije cómo se sabe. No hay ni uno. 1, 2, 3 hay que le han dado valor al evangelio tal como se nos ha anunciado, que han temblado a cada enseñanza de Dios. El Bel ha llegado allá con la Telesh tan afligido. ¿Viste los que nos habló Dios hoy? ¿Viste que andábamos así? Ya no lo vamos a hacer afligidos. Hoy corrigimos y no más esto. Y así el hermano con la hermana, cada uno con cada uno, y todos firmes en lo que Dios les ha enseñado, temblando a la palabra de Dios. Entonces me dirías con libertad, le he dado el valor que tiene. Porque muchos lo dan por gratuito cuando no se les pide dinero. Pero es muy caro el precio que hay que pagar. Porque el precio que hay que pagar vale más que todo el dinero que tú tienes ahorrado y todo el que puedes ganar en toda tu vida. Porque el negarse a uno mismo es desprenderse no solo del dinero. Es más que darle comer a un siervo de Dios. Porque muchos creen que con darle comer a alguien, yo veo hermanas que allá llegan conmigo y que un jarrito, hermana, que una tacita, y andan bien chuecos. Yo estoy, mientras del día dura, hay que obrar y hay que predicarles a tiempo y fuera de tiempo. Y no hacen mal con tratar de halagar, pero con eso no se compra la vida eterna. ¿Cuántos lo entienden? ¿O sí se compra? Pensemos y meditemos hoy. A la verdad estamos aquí, hermanos, dándole valor a lo que hemos recibido, al evangelio que se nos predica.
O Dios les habla a las hermanas en las áreas malas que andan y al ratito ponerlas en práctica otra vez esas mismas áreas malas. A los hermanos en las áreas malas que andan y allá seguir en lo mismo otra vez y en los mismos pensamientos y no renunciar por causa del evangelio a la maldad. ¿Acaso no el llamamiento del evangelio que predicamos es el mismo que predicó Jesús y comenzó desde Juan el Bautista, que preparaba la calzada del Señor y que preparaba el camino del Señor y dijo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Deje el hombre inicuo sus caminos y sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, quien es amplio en perdonar. ¿No es ese el evangelio genuino, real? Sin tanto tú aquí que aquel tenía la razón, como dijo el hermano que oía. Y por eso digo, vayan oyendo esos falsos, van a ver que al final les van a dar de beber de su misma hiel. Dice el apóstol Pablo que esos traen en sus lenguas veneno de aspides. Y saben que una aspid tira un zumo que una vez si te alcanza, hermano, te mata. ¿No han leído que Pablo los señala hacia esos? Que traen en sus lenguas, despiden veneno de aspid. Aspid es como el escorpión. Terrible. Dicen que el escorpión solo suelta un zumo y con solo ese zumo que te llegue a una distancia te mata. El escorpión que conocemos en el habla hispana, no el escorpión norteamericano que nosotros lo conocemos como alacrán. El escorpión que se conoce en el habla hispana es el aspid. Es una lagartija. Dice que esos traen en sus lenguas veneno de aspid. Por eso Dios nos ha enseñado en toda sabiduría que seamos mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. La serpiente no va y solo se va y se mete ahí y dice: no, pues ahí está uno, por ahí me le voy en medio. Así es la serpiente. La serpiente está ya escondida. Oigan bien la astucia de la serpiente. Y esa no se da a ver. Esa está viendo lo que está pasando. Esa no solo se deja ir. Esa alguien se le acerca y en vez de salir huyendo y estirarse y salirse a lucir ahí, se enrolla y se oculta. Y está lista. ¿Para qué creen que se enrolla una serpiente? ¿Para qué creen que se enrolla la serpiente? ¿Ustedes no saben para qué se enrollan? Es para tirar. Una serpiente lineal no ataca. Tiene que estar enrollada con la cabeza aquí. Nomás llega la persona, es como un resorte, sale a la cara. Por eso, precisamente debemos de meditar y pensar en la palabra de Dios tal y como es. Ahí está la hermana Carmen. ¿No te has dormido, hija? No, cuando cocina, dice. Ajá. Desde temprana edad, Dios me enseñó a ser a mí evitado de esa gente. Desde joven en el evangelio. Yo entraba a la iglesia. Bueno, ustedes me vieron en la actitud en la iglesia donde me vieron ustedes ahí que con todos allá. ¿Cómo era yo? Privado. Exactamente desde que empecé en el Señor, así. Mi Biblia, yo sé lo que traigo aquí y aquí. A mí no me importa que esté diciendo aquel. Yo sé que dice aquí. Bien dice Jesús: yo soy el pastor y su vida da por las ovejas, dice. Ellas oyen mi voz y me siguen, y la voz del extraño no siguen. Y dice otra parte: yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, dice, entrará y saldrá, es libre, y hará pastos para su alma. Precisamente, yo no estoy cautivo de esa gente ni de temor de ellos.
Pero yo sé que no hay nada bueno en ellos. Yo conozco lo que hay en ellos. Y a estos evito. No me conviene. Allá está la hermana Carmen, que si me oye ahorita. Entraba yo a la iglesia y estaban todos ahí a la expectativa viéndome a mí. Ya me habían oído predicar, así como los que oyeron ahí de los primeritos que predicaba, donde no me conocen la voz muchos de ustedes. Y todos ahí. Y donde le decía Dios me habló. ¡Ay, Dios! Era veneno para ellos. Es como cuando ustedes aquí les empieza a descubrir todo Dios la rapiña, ¿verdad? Dicen chisme, le dijeron al hermano. No, Dios me habló. Esto les vas a decir que así dice aquí, y se acabó. O entras, ¿vel? O te quedas fuera. La decisión es tuya, dice el Señor. Pero lo que dice ahí, lo que escrito está, escrito está. Y precisamente esa gente, yo me sentaba en la iglesia. Todos allá así. Sentaba Robert, mi esposa y yo. Nadie se metía con nosotros. Nos invitábamos a comer allá atrás y empezaban a hablar chismes y todo. Me los agarraba allá, ellos mismos me sacaban. Después que yo no entraba, y tú no quieres compartir con nosotros, que te crees más santo. No le digo para estar hablando inmundicia con ustedes y no quieren oír de Dios. ¿Qué como no tiene la luz con las tinieblas? Ya vas con la Biblia otra vez. Y solo retirado me los mantenía. Con la espada en la mano los agarraba yo. Y siempre aparte de ellos. ¿Pero por qué? Porque escrito está, la luz y las tinieblas no tienen comunión. Bueno, y si ustedes tuvieran comunión con ellos, ¿qué serían si ellos son tinieblas? No me oyeron. Tinieblas igual que ellos. Precisamente es de pensar y meditar. Pero eso se les dijo hasta hace poco, va, que muchos de ustedes no tenían comunión conmigo. Ahora sí ya tienen. Sí, porque yo me acuerdo que antes de aquella vez que les hiciera aquella reunión, había unos camotes con ustedes aquí. Hasta la vez tienen unos que no se la sacaban. Algunos de ustedes no se la sacaban. Bueno, y eso lo siembra no Jesús. ¿Saben ustedes quién siembra eso? Es la cizaña. ¿Quién la sembró? El diablo. Si son terrenos de Satanás, van a estar siempre de tropiezo, porque al diablo le van a estar sirviendo, no a Dios. Pero precisamente ahí es donde debemos de pensar y meditar. Nosotros, como les decía aquí, y yo se los he dicho en otras palabras a ustedes, yo no necesito defenderme de ustedes, ¿o sí? ¿De qué necesito defenderme yo? Tengo algo, como dice el apóstol aquí, ¿de qué les dice? Yo no temo a juicio de ustedes, le dice, ni a tribunal humano. En primer lugar, gracias a Dios, hasta aquí se les ha dado buen testimonio, buen ejemplo y enseñanza buena de parte de Dios. Que vivamos tal y como Dios manda, porque si no, estamos perdidos. Es mala esa enseñanza. Es legítima. Precisamente cuando se da esto, ustedes tienen que pensar y meditar. A la verdad, la pregunta es buenísima esta noche. Ustedes, como el hermano les traía la exhortación de que hermanos aprovechemos esto, que allá van mal, allá, no tengo necesidad de hablar de todo eso, ya el Señor ya predicó mucho de eso, ¿verdad? De la gran ramera, de las bestias, de que no tienen conocimiento ya, vamos a ver. Algunos de ustedes se les olvida, pero no los oyen porque no quieren. Pero resulta de que tenemos conocimiento de tal cosa Pero la pregunta es, ¿y cuánto hemos valorado este evangelio? ¿Usted me entiende, hermano Telash? Hoy sí me entiende lo que estoy preguntando.
Si es bueno, es gratuito, es buen mensaje, no es comercio, no es negocio, porque tampoco se les ha encarado y se les ha dicho claro que va, que no busco yo ser visto por ustedes, ni que me den alabanza. He buscado eso en ustedes y yo. Al contrario, les he pedido que sean como yo en el Señor, legítimos, que le entremos con gana, que todas las cosas las hagamos bien para Dios, porque no se trata aquí de tener jefes, sino que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Bueno, y la pregunta es, ¿y el que no llegue, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Hermano Beto, ¿qué dice la Escritura del que no llegue a esa medida? ¿Ah? No se acuerda. Usted, hermano Reinaldo, ¿sabe qué dice la Escritura del que no alcance la medida? Así de sencillo. No hay mucha vuelta. No hay mucha vuelta. Y por eso Jesús dice bien claro que lo que Él nos ha pedido no son cosas que nosotros no podamos hacer. Por eso Él mismo dice que en cuerpo nos las vino a mostrar y a enseñar y a padecer lo mismo, para saber dónde estaba nuestro problema. Y no solo eso, nos dio de su espíritu para poderlo hacer. Ahora, ¿quién ha echado mano de eso? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Me entienden todos? Porque lo que el apóstol escribe aquí, donde leía el hermano en el 9, es algo precioso eso. Imagínense, ¿tendría yo derecho de que ustedes me mantuvieran a mí? ¿Qué piensan? Eso es lo que está hablando Pablo ahí, pero de eso se trata el evangelio, pues. El evangelio no se trata de mantener a hombres. El evangelio se predica para que las almas sean salvas. De eso está hablando Pablo ahí. Pero resulta que yo voy a venir y les voy a predicar a ustedes, y ustedes van a empezar a darme hasta frijoles y tanates de arroz y todo, y se van a ir al infierno. ¿Para qué pues se hizo todo aquello? ¿O para cuánto aprovechó? Que usted me llenara un cuarto de arroz, la hermana uno de maíz, el otro de frijoles ahí, me llenaran allá y me tuvieran toda la comida, me compraran una casa porque les enseñé el evangelio, pero no se convirtieron y se fueron al infierno. ¿Para cuánto les aprovechó aquello? Es legítimo que si yo tengo hambre, ya que no me dieran de comer ustedes con tanto desvelo y tanto enseñarles, y no me ofrecieran un plato de comida, un techo donde dormir cuando tuviera yo la necesidad. Si no lo hicieran siendo hermanos en Cristo y legítimos hijos de Dios, sería al colmo eso, ya como dice la Escritura precisamente. Pero es que el evangelio no se predica para lo que hacen estos sinvergüenzas, impíos, hijos de Satanás, siervos fraudulentos que buscan la vanagloria y las riquezas de este mundo. El evangelio se predica para que tú y yo seamos salvos de la condenación eterna y de la maldición del pecado. Pero eso es lo que se te viene diciendo en este momento. ¿Le has dado valor a las verdades? ¿Has temblado a la palabra de Dios? ¿O has jugado con ella? ¿La has cruzado otra vez? ¿Sabes una cosa? Tú te estás condenando más aquí en este evangelio. ¿Cuántos me entienden? ¿Y para qué se les ha predicado? Pues vamos a ver. Para que sean los mejores cristianos, que ustedes son la mejor iglesia. Para vanagloria se les ha predicado. Al contrario, eso se les ha atajado todo el tiempo aquí. ¿No es así? Y que aun cuando se junten con los otros falsos, que hagan como que si no son, como que si no son nada. Porque es mejor, es la Biblia bien específica. Dice que es mejor juntarse con una osa recién parida, que le han arrebatado su cachorro, que juntarse con un necio.
Porque tampoco es eso el evangelio para necedades ni para contenciones. El evangelio es una bendición de Dios para que escapemos de la ira venidera. No para que me den de comer a mí. Si hubiera necesidad de que me dieran, como les digo, un plato de comida en el camino, y si yo ya no tuviera fuerzas para trabajar, bien está que me den de comer o que hagan lo que tengan que hacer conmigo, pero que escapemos de la ira venidera. Y si no me dieran y me muero, pero que allá lleguen ustedes a juntarse conmigo a la vida eterna. Y dejemos todas las hipocresías y las falsas. Porque de otro modo, hoy te lo digo otra vez en el nombre de Jesús, si no quieres hacer la voluntad de Dios, ni vengas. Porque este evangelio no es para los que no quieren. Por eso yo no me asusto de la... que nunca me... Ustedes han visto que me he asustado de la cantidad de gente yo. ¿Cuántas veces me han oído hablar de eso a mí? Hermana Carmen, allá en Tijuana cuando hay solo 4 ya no hago culto yo. Igual, vea. Y les predico bien tristes porque no están los hermanos. De la misma manera, un pelón tengo yo. Estas me han visto, la Matal me ha visto. No tengo. Una vez si lo dejo agarrar del pescuezo, lo hago. Y así dice el Señor, le digo, y no lo suelto y le pego por las patas, las costillas. Así te dice el Señor, pecador impedernido. Le digo, ¿te arrepientes o te arrepientes? Le digo, y lo somato por allá y por aquí, igual que a montón, uno solo. El asunto es que procuremos que el que va a oír sea salvo. Ese es el propósito del evangelio. Aquí no hay otros propósitos, hombre. Pero ahora la pregunta otra vez, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí hoy sí de corazón? No me hablen con hipocresías. En el nombre de Jesús les digo. ¿Hay alguien aquí que en verdad le ha dado el valor a este evangelio? Tal y como es. Y para lo que es. ¿Qué les dijo Pablo aquí? Con tal de no servir de tropiezo a nadie, y que todos hereden la vida eterna. Ahora piensa, hermano y hermana, medita conmigo. Pensemos, leímos la Biblia otra vez nomás por leerla. Si leímos otra vez por leerla, mejor no la leamos, hombre. ¿Alguien me entiende de lo que leímos? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿Hay alguien aquí que me entienda? ¿Sí? Por eso muchos de ustedes, cuando comenzamos, no aguantaban. ¿Verdad que no? Porque los agarraba trompadas, mordidas, patadas, de todo, con tal de convencerlos que dejaran de ser pícaros y malos y perversos. ¿No es verdad eso? Y mentirosos y hipócritas. ¿Va, palabras? Que eso fue lo que les dije de un principio. Y precisamente meditemos hoy. Pensemos, ¿me estaré gastando por gusto con ustedes y yo, hermanos? Podríamos hablar, como dice Pablo, hablar en la carne aquí ahora. Tendríamos un apostolado en balde entonces, porque apostolado también es edificar, es parte del cuerpo de la iglesia, de edificar la iglesia. Sería en vano lo que estamos haciendo con ustedes. A ver, Malín, ustedes que es tanto tiempo que dicen que entienden y que no pueden matar, ya te escondiste, que tanto batallar. Vela aquí tú con la Telech, tanto problema, hermanos, ustedes aquí, la hermana allá, el hermano Reinaldo con su mujer, usted aquí, hermano, con las jóvenes y los conflictos y los problemas que han tenido, usted, hermano Henry, con todo lo que viven. Díganme hoy, pues, ¿para qué están en este camino? ¿Para tener un mejor matrimonio, para llegar a hacer algo, o para en verdad heredar la vida eterna y para ser santos y amados como Dios nos quiere, para que vayamos a vivir con Él a la eternidad?
¿Qué buscan? Aquí lo que se trata, hermanos, por eso el apóstol Pablo, aún cuando enseñaba que no quería servir de lazo a los hermanos cuando les enseñaba, ¿saben qué estaba diciendo Pablo ahí? Lo que yo les digo no les vaya a servir de tropiezo, dice. Eso es lo que quiere decir en Corintios 7 cuando dijo, no quiero tenderos lazo. Ni vayan a agarrar el evangelio por otro lado, les quiere decir ahí. Y se enreden y tropiecen. Entiendan para qué fueron llamados. El que crea que está haciendo aquí, como que si no es. El que está allá, como que si no fue, no es de allá ni nada. Como que si nada más la vida eterna tenemos en nuestra meta y en nuestra mira. Habrán dos aquí, por dos vale la pena seguir predicando otros 3 años más. ¿Sí me entienden lo que dije? Por eso cuando se viene dando todas las cosas que se vienen dando entre ustedes, cuando Dios nos ha hablado, ¿desde cuándo nos viene hablando Dios del tema del amor? ¿Se acuerdan, hermano Rinaldo? Desde que empezamos, ¿verdad? ¿Ustedes no se acuerdan, hermano? ¿Tú no te acuerdas? ¿Ustedes se han de acordar? ¿Cómo debemos de conducirnos como hermanos y vivir para con Dios? ¿En qué santificación? ¿Cómo debemos de apartarnos de la inmundicia del mundo, de la hipocresía de los hombres, de todo lo que el mundo revuelve y hace? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes se asustaron cuando les hablé del tema de la televisión. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes salieron bien asustados y se los dije en esa ocasión y no me equivoco, yo los recuerdo presente hoy y se los dije, no se trata únicamente de la televisión, les dije. Dios quiere que hoy les enfoque ahí. ¿Se acuerdan? ¿O se les olvidó? ¿Verdad que se los dije? Por el Espíritu se los dije, porque Dios sabía hasta dónde nos iba a llevar. Va más allá de la televisión. Esas calles, al nomás salir nosotros a una calle de esa, debemos de caminar con tanto equilibrio y tanto pulso de no contaminarnos del mundo y de la malicia del mundo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando y me creen? Va que no es solo la tele, no es solo el radio y las canciones, va que no. Precisamente, pero mi pregunta es, muchos de ustedes batallando ahí, hay algunos de ustedes que ahí van con la tele cucucha todavía arrastrándola, por si algún día la miro, dice. Ahí van con ella, guardándola. No, hombre, si esa es basura, les digo yo, eso ya no sirve para nada. Por eso muchos vienen aquí que a mí me regalan las teles, va, todas esas marranadas a mí regaladas me las dan las gentes con quien trabajo. Y llega el Gerson, ahí llega la familia y cristianos. Dice, ¿y esa tele sirve? Sí, hombre, me la llevo para Guatemala, llévate esa basura si nosotros no miramos eso, les digo. Muchos se equivocan y piensan que decimos que tener una tele es pecado. Qué ignorancia, ¿verdad? La gente cómo quiere ignorar las cosas y quiere claudicar. Si la materia es materia, no es nada. No aún por eso dice Pablo, pues, ¿qué es un ídolo? Dice. ¿Qué es un muñeco de barro que tengan los católicos? Dice Pablo. ¿Qué es? Nada. El problema es lo que hacen los hombres con esas inmundicias, dice Pablo. ¿A quién están sacrificando? ¿Para quién viven las actitudes de ellos engañados con un muñeco viviendo para el diablo? Eso es lo que contamina, dice. Por eso cuando me dicen que él está adorando, estaba hincado ante aquel de muñeco, le digo, es como que está hincado aquí, adelante de poner el micrófono ahí. Está hincado ahí. Igual es de cualquier muñeco. El problema es la vida de aquella persona en el error que vive, la condición en la que el diablo lo engaña y está viviendo para Satanás y le puso un muñeco ahí Satanás engañándolo.
Pero nosotros, como dice Pablo, sabemos, tenemos conocimiento, pero el conocimiento, si no vives legítimamente el Evangelio y amas a Dios y pones toda tu ansiedad sobre Él, te es vano. Así es que toda la enseñanza que se te pueda dar aquí y tú no pones el amor de tu vida en Dios y toda tu ansiedad sobre Él, como está escrito, vano todo lo que se te está diciendo. Yo creo que la Matal y muchos de ustedes, bueno, y hace mejor que los que no lo hacen, pero sin embargo, como el palo siempre lo tenemos en la mano, el marro. Y tenemos tan ejercitado el brazo para marrear. Ella si no marrea, se siente raro el brazo. ¿No me entendieron, verdad? Y es que la palabra de Dios dice el profeta que es como, ¿qué dice? A saber cuántas piedras no hay aquí. Que quebranta la piedra. A veces está con los mensajes, la mata, le digo, todo el día, que a veces hasta mucho volumen y vengo, bájale, hombre, le digo. Digo, es que no es oírlos, hombre, lo repetís y lo repetís y lo repetís y no vivís nada de ellos. ¿De qué sirve? Les digo. Es como tanta enseñanza que se les ha dado. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Y quién le ha dado el valor a este evangelio legítimo tal y como es? Ya no hay. Había uno de Dios, 3 de Dios, y hoy solo uno todo asustado. 2. Le ha dado el lugar, el valor que en verdad tiene esa gracia, como la que leímos el otro día, va la gracia de Dios en verdad. No es el evangelio. No lo entienden. Es como muchos de ustedes. Y allá muchos hermanos, yo me doy cuenta, yo como soy tan tremendo en el espíritu. Los escaloreo y les escarbo adentro y los miro al revés y les calculo las intenciones. Fíjense que la mayor parte de gente siempre llega allá y no tiene CD de alabanza, dice. Los coritos le gustan en las alabanzas. El mensaje no, porque va muy duro. Así son ustedes. Ustedes es más fácil que escuchen alabanza que la enseñanza. Y para mí es mejor la enseñanza que la alabanza. La alabanza va muy suave, como que no muy la entiendes. Pero el mensaje viene derechito al corazón y a la conciencia. Hablándote verdades crudas de tu condición. La alabanza es para gozarse. El mensaje es para reprender. A ustedes les gusta el gocito así por encimita nada más, pero lo mero bueno no le entra. Por eso la pregunta es, ¿verdad? ¿Le dan valor? Porque muchos de ustedes hasta tiran los mensajes porque como son gratuitos y como no, ya los oyeron una vez y ni se les quedó porque no se les mira fruto. Y entonces, ¿cuál es el valor? Porque para mí el fruto de Dios tiene que resplandecer en nosotros. ¿Sí o no? De lo que en verdad se ha edificado nuestra alma con su palabra. Pero hasta aquí con todas las cositas que se han venido dando en muchos de ustedes y por no decir en la mayor parte, no me indica a mí que le han dado valor al evangelio de Jesucristo. Porque solo hay uno, como dice Pablo en Gálatas, de este que él habla aquí. No es que haya otro evangelio, dice. Uno es, dice. Y el que lo cambie, sea ángel, sea principado, sea hombre, sea yo mismo, dice, sea anatema, dice. Maldito de Dios. O maldito por Dios.
Maldito por Dios, porque el único que puede maldecir con maldición legítima es Dios. ¿Sí sabían? O sea, a que Él maldice es maldecido. Si yo maldigo a alguien, Dios lo puede bendecir. ¿Sí o no? Pero al que Dios maldice, ese es maldecido. Es maldito. ¿Se acuerdan de aquel hombre que quería que maldijera a Israel, el profeta? Pero Dios no lo permitió. Por eso les digo, la maldición de Dios es legítima. Por eso mismo les digo, ustedes hermanos y yo pensemos hoy. En verdad, el hermano les tocaba esta frase y ustedes todos lo han visto, el evangelio que se ha venido viviendo ya de tiempos en todo el mundo y en todas las razas. Una escoria corrupta, algo terrible, un comercio, pero no lo hemos visto que está escrito pues y que así tiene que ser. Ahora, con todo el conocimiento y más que se nos ha indicado cuál es la buena voluntad de Dios, ¿dónde está el agradecimiento y el sometimiento al tal evangelio? Porque de cierto que se oyen cosas entre ustedes que dan vergüenza. Con todo lo que se les ha predicado, da vergüenza. Y ustedes, hermanos, no están agradecidos de tal evangelio sin ninguna carga. Porque no se les ha impuesto carga, ¿o sí? ¿Ah? ¿Usted se le ha impuesto alguna carga, hermano? Ni aún de los cultos, ni aún de que tienen que hacer así, que usted va a ser el jefe de esto. Nada. Que todos obren voluntariamente conforme la gracia y el don de Dios. Y el que no tenga, le dije, se desvíe. Aquí estamos con el machete en la mano y con la varita. El machete es para cortar la maleza y la varita es para que no salgan del camino. ¿Verdad? Para que se pierdan. Oh, para que tengan vida eterna. Para eso dice Pablo aquí. Para que heredemos la vida eterna. No para que hagamos un comercio, ni para que busquemos una conveniencia, ni para que ustedes se me vayan a acomodar en un evangelio de obras. ¿Se acuerdan que les he hablado de eso también, que les he corregido bastante eso también? Sí, les digo, es bueno darle a los hermanos y es bueno así, así, pero es más legítimo vivir. Y si no tenemos que dar, pero si vivimos tal y como Dios manda, pues Él conoce los corazones y sabe cuál es la intención. Pero no nos manda Dios a dar lo que no tenemos tampoco. ¿O sí? ¿Verdad que no? Pero si vivimos rectamente delante de Él con un corazón limpio, amándonos con amor no fingido, sin hipocresías, viviendo legítimamente, aunque no tuviéramos que comer, porque no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Todos me entienden eso? Bendito sea Dios que los alimentos no nos han faltado, que estamos bendecidos todos aquí y todos hemos comido hasta hoy, no hemos aguantado lluvia ni frío. Bendito sea Dios por eso, porque Él ha tenido cuidado de nosotros. Pero estamos hablando de algo que se da y de algo que se viene dando y de algo que han agarrado el evangelio para lo que no es. Y estos hermanos ya habían empezado a agarrar como los Gálatas a apóstoles fraudulentos, mantenerlos para que les hablaran según sus concupiscencias. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Prefieren que les siga volando machete hasta que dejen toda la malicia? ¿O que les mande uno que les hable el Señor conforme a sus concupiscencias? ¿Qué prefieren? Pero yo prefiero que se compongan y que yo descanse un poco del brazo porque ya me duele.
¿Y usted, hermano Reinaldo? ¿Todos me entienden? Ja, como que allá no van a tener excusa entonces si me entienden todos. ¿Y si el Señor viniera hoy? Hermana, vea.